Voy a leerles ese pasaje como base bíblica. El avisado ve el mal y se esconde. El inteligente, el que tiene la capacidad de prever el mal, o al que le han contado que hay un mal que están acechando contra él, que hay un plan para acusarlo falsamente, lo van a calumniar, están levantando falsos testigos. Avisado es que recibió un aviso de sus propios sentidos, que miró el peligro, o a través de los oídos porque alguien le dijo. La cuestión es que el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño, en Colombia decimos lleva del bulto, lleva del arrume. Esa es la jerga colombiana, no, tremendo eso. Oiga, hagamos prevención. Por la gracia de Dios, soy pastor capellán de tiempo completo para las cárceles del Huila. Trabajé 6 años ya en el ámbito nacional. Fui a muchas cárceles de máxima seguridad, de población de presos, pero por miles. Conocí una cárcel, complejo carcelario de Cúcuta, Cocú le llaman, no Goku, como los pelados que les encanta Goku, no Cocú. Y esa cárcel, solo esa, tiene mucho más presos que las 4 cárceles del departamento del Huila, solo una cárcel. Con muchos años de experiencia predicando en las cárceles, 22 años, nunca he administrado una congregación como aquella a la que tú vas, mi hermano. Nunca. Jamás. He hecho toda mi carrera ministerial en evangelismo carcelario. Les he dicho a mis directivos, 6 ocasiones, me han ofrecido congregación y les he dicho, esperemos un poco más. Algunos me dicen, hermano David, pero piense en su economía, en su familia, sus hijos para la universidad, ya están grandes. La verdad, no es eso lo que me mueve a mí. Yo no sé, Dios va a hacer algo con nosotros, pero no quiero moverme por la necesidad al dinero, porque todos necesitamos dinero. A todos nos gusta el dinero. Si a usted no le gusta el dinero, bueno, yo se lo recibo. Lo que quiero decir es que todos lo necesitamos, todo nos gusta, pero no quiero moverme en el ministerio por la necesidad del dinero, sino por la necesidad de llegar a miles de almas cautivas. Y entonces, a través de estos 22 años como predicador en las cárceles, 18 años ya como pastor, uno adquiere una enorme experiencia con población privada de la libertad. De modo que hoy les voy a hablar más desde las experiencias adquiridas por los ejemplos de otros, por los resultados de malas decisiones de otros, por los inocentes que cayeron a prisión, inocentes, pero que estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada y posiblemente con gente equivocada. Todo eso se ve en las cárceles. Hay gente inocente, pero hubo un suceso que lo vinculó, que lo llevó a esa situación terrible. Y quiero hablarles más desde la experiencia que desde la teoría. Vean, hermanos, teóricos hay muchos. Expertos en el estudio del comportamiento humano y todas las ciencias afines. Pero muchas veces lo que hacen no es coherente con lo que dicen y enseñan. Muchas veces enseñan una cosa, pero viven otras. Yo conozco personas expertas
expertas en temas de familia, pero la familia es un desastre total. Conozco personas expertos en temas de pareja, de dar conferencia sobre las parejas, pero su vida de matrimonio es un desastre. Conozco algunos hasta con 3 divorcios encima. No, yo quiero hablarles más que desde una mera teoría, es de cosas prácticas, de experiencia que hemos adquirido. Porque sin decir que lo profesional no sea importante, es importante, pero debe de ir acompañado de un verdadero respaldo de autoridad y de la palabra de Dios. Entonces, el propósito de esta enseñanza hoy es que con base en esas experiencias que hemos adquirido a través del tiempo, es invitarlos a que hagamos prevención. Papá, mamá, hagamos prevención, amigos. Tengo por ahí un título, un tema exclusivo para evangelismo, la mayor prevención, donde lo enfoco solo a los amigos. Bueno, posiblemente lo comparta después. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice ahí. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, prevención. El simplón, en la TLA, traducción en lenguaje actual, dice, el que es tonto. Mire, la Reina Valera le llama simple al que no hace prevención, es un simple. La NTV le llama, permítanme acá que tuve ahí una... Sí, tanto la Reina Valera como la NTV le llaman simple. Simple y simplón. Pero la TLA dice el que es tonto avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Recibe el daño, dice otra versión. Entonces, hagamos prevención. Decían nuestras abuelas, es mejor prevenir que curar. Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir que reaccionar. El trabajo que se hace con los preadolescentes debe ser preventivo, que es donde fallan muchísimo los padres. Hermanos, me decía una hermana, una abuela, padres, madres, hermano, deme palabras, que no sé qué hacer con mi adolescente. Tengo un adolescente de 16 años, de 15, de 13, de 11, no sé qué hacer. Deme palabras, que entre otras atender tanta población es muy difícil. Y saben, hermanos, ¿a qué conclusión con mi esposa hemos llegado? Si los padres entendieran la importancia de hacer un trabajo con los hijos desde niños, desde bebés, enseñarles desde bebés, desde niños, prepararlos para la preadolescencia, para la adolescencia, prevenirlos contra malas amistades, contra malas compañías, prevenirlos sobre tomar malas decisiones, prevenirlos en asuntos sexuales. Niñas que le llega el tiempo ya de su ciclo menstrual y no las han preparado para eso. Niños que ya están próximos a ese cambio hormonal y a comenzar a sentir ciertos cambios en su cuerpo, en sus emociones, en su manera de ver las señoritas. Ya se le despierta el instinto sexual y no los han preparado para eso. No han tomado correctivos, no se han prevenido. Y luego queremos reaccionar. Porque cuando mis hijos están perseverando, adolescentes, preadolescentes, todo lo que yo hago ahí es prevención. Pero esos padres que ya los hijos están rebeldes,
que se apartaron, que están desafiantes, que ya desafían a los padres. Si quiere, deme garrote, si quiere, haga lo que quiera, pero no me puede llevar a la iglesia, no me puede obligar, que ya están consumiendo estupefacientes, que ya están con malas compañías, ya no necesitan prevención, necesitan reacción. Y decía la abuela, es mejor prevenir que lamentar, es mejor prevenir que curar, es mejor prevenir que reaccionar. Es mejor. Porque reaccionar suele ser costoso, tedioso, complicado, cansón. No ve en las ciudades tantos miles de jóvenes andando sin casco, sin luces, cruzando semáforos en rojo, sin documentos, cuando pudieran prevenir todo eso, prevenir accidentes, situaciones, andando malos de frenos, con motos mal de frenos, a velocidades de locura, bajo efectos de estupefacientes. Todo lo que se haga ahí con ellos es prevención, porque reaccionar suele ser costoso, doloroso y tedioso. Doloroso. Va un joven, se cae de una moto a alta velocidad, se va en la cola, como ya dicen algunos, porque hasta decir la palabra bíblica suena grosero, y entonces se van raspándose, hermanos. Se fue en la cadera a esa velocidad, sobre el pavimento caliente, que le comió la piel, la carne, se le fue hasta el hueso. Pero los fluidos del pavimento, donde hay suciedad, donde hay contaminación, donde hay fluidos como gasolina, como aceite y otros contaminantes, le afectaron el hueso. Y ahora tienen que raspar ese hueso. Y muchas veces ni la anestesia les hace, eso es doloroso. Luego vienen las cirugías. Luego tienen que quitarle algunos huesos de un lado y ponerle en otro. Algunos tienen que quitarle piel de un lado y ponerle en otro. Algunos quedan llenos de tornillos, de platinas y duran con esas rodillas. Conocí uno que duró más de un año con la rodilla tiesa, rígida, por todos esos aparatos que le ponen. Esa persona no volverá a recuperar su rodilla jamás. Llegará a caminar, pero nunca la rodilla será igual. Porque eso de tener una rodilla ahí más de un año tiesa, llena de tornillos y de platinos, no volverá a ser igual. O sea que reaccionar es muy doloroso. Un amigo que conozco, andando en sus locuras, perdió el control, se dio de frente contra un poste. El casco no le sirvió porque era más la velocidad y el impacto, y ese muchacho quedó cuadrapléjico e inválido de por vida. Reaccionar es doloroso, pero también es tedioso por los costos, por el comparendo, porque le inmovilizaron, porque vienen demandas, porque muchas veces fue culpable y hubo muertos en el accidente, hubo personas que perdieron la vida. Y entonces amenazas por aquí, amenazas por allí, amenazas de demandas, amenazas de condenas, amenazas de cárcel. Es tedioso y costoso por los, vuelvo y les digo, comparendos, porque saque la moto de allá de parqueaderos, porque pague a un abogado para que lo defienda, y porque perdió el pleito y ahora tiene que indemnizar la otra familia. Reaccionar es doloroso, tedioso y costoso. Por eso mejor es prevenir. Prevención. Siempre, siempre la prevención será lo mejor que podamos hacer. Entonces con base en esto quiero darles unos ejemplos de prevención en nuestro contexto. Por ejemplo, una violación
Nada justifica una violación. Nada. Que es que iba sola, que iba con ropas ligeras, que iba maquillada, que iba mal acompañada, que fue que nada. Una violación nada la justifica. Pero por favor, no se pongan en zona de riesgo. No pongamos a nuestros hijos e hijas en zona de riesgo. Miren, hermanos, con mi esposa que viajamos a tantos lugares a predicar y muchas veces en el campo, nos hemos encontrado con mi esposa niñas de 7, 9, 11, 12 años, desfilando por una carretera sola. En algunas regiones del país, por cañaduzales, cultivos de caña aquí, cultivos de caña allí, y una niña por ahí. Y con mi esposa hablamos el tema y decimos, oiga, ¿esos padres qué? ¿Cómo van a poner a su hija en zona de riesgo? Jamás nosotros enviamos a nuestras niñas al colegio solas, jamás. En otras regiones de Colombia que no es caña, que es café. Niñas por caminos, por ahí entre cafetales, solas. Por carreteras donde aquí es café, allí es café, solas. Eso es poner los hijos en zona de riesgo. ¿En qué momento se encuentran por ahí un forastero, un hombre pervertido, un hombre que consume vicio, un hombre esclavo de la pornografía, esclavo de la pornografía, con esa mente llena de pornografía, de perversidad? ¿Y cómo va a querer materializar toda esa fantasía que tiene en la cabeza? Quererla materializar en una niña o en un niño. Y después a llorar, después a sufrir, después a lamentar, y otros a renegar, otros a maldecir, otros a blasfemar contra Dios, con el cuento de que si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que a su niña, que a su niño se lo abusaran sexualmente? ¿Por qué Dios permitió eso? Mi querido hermano y amigo, Dios no tiene la culpa del exceso de confianza muchas veces de los padres, del abuso de confianza y en otros casos de la irresponsabilidad. Y casi siempre justificada. No es que mi esposo está trabajando y yo estoy en los quehaceres de la casa y mi hijo está en esto o en aquello. Vea, inventémonos todo lo que quiera. Jamás con mi esposa dejamos a nuestras niñas ni caminar solas ni con personas extrañas. Es más, ni siquiera con conocidos. Porque es que la vecinita me la guarda, me la cuida, pero en algunos casos la vecinita tiene un hijo adolescente que ni estudia, ni trabaja, ni le ayuda al padre, ni ayuda con quehaceres de la casa, y con esa mente llena también de perversidad, porque un pelado que dura 8, 10, 12 horas ahí en el celular, no solamente ve juegos, no solamente ve lo bueno, también está lo malo. Jamás dejamos nuestras hijas al cuidado de nadie. Si mi esposa se tenía que quedar en casa cuidándolas, lo hacía. O con la abuelita, pero confiarle a alguien nuestros hijos jamás. Así que, por favor, si uno ve que en X o Y casa de X familia, un miembro de ella está acosando sexualmente a una niña, y acosarla no solamente es con palabras, aún con la mirada. Hay miradas perversas, hay miradas insinuantes, hay miradas maliciosas. Si usted, ¿cómo no enseñarle a esa niña, adolescente o jovencita? ¿Cómo no advertirle prudentemente a que no entre a esa casa a sabiendas que X persona está sola en la casa, o que esa persona venga a la casa con el pretexto que viene a visitar porque es conocido, porque es cercano a la familia, pero se le nota algo sospechoso,
y por eso abrirle la puerta, que entre. Apreciados padres, ustedes saben cuántos niños han sido abusados por gente cercana a la casa. Que el primito, que el tíito, que el abuelito, que fulanito, que el amiguito, que el vecinito. Es más, estadísticamente hablando, la mayoría de abusos suceden en esos contextos. Son más los niños que sufren esa violencia por conocidos y cercanos a la casa que por forasteros. Hagamos prevención, por favor, padres. ¿Cómo no le vamos a advertir a nuestros hijos que ni entre a esa casa estando X persona sola, ni que le abra la puerta estando ella solita? Porque a veces pasa que los padres tienen que salir y dejan una niña ahí sola, una adolescente, una jovencita. No es malicia, es prevención. Vea, no los pongamos en zona de riesgo. En la Biblia, dar posada a un forastero era una honra, era una dicha. Lo consideraban de tan grande bendición que la gente se peleaba por dar posada, hermanos. Por cuestiones culturales, los forasteros llegaban a las plazas de los pueblos, lo que hoy llamamos en Colombia los parques. Bueno, en algunas regiones también se llama plazoleta o plaza. O ciertos lugares estratégicos, como en los pueblos o municipios muy cafeteros, hay lugares donde los forasteros llegan a buscar un patrón que los contrate para ir a coger café, por ejemplo. Esos forasteros llegaban a esos sitios y los ancianos del pueblo corrían a ofrecerle posada, comida. En algunos casos hasta resultaban trabajando con ellos y hasta se casaban con hijas de ellos, porque era una honra. De hecho, en la Biblia hay muchos textos que nos hablan de practicar la hospitalidad. De hecho, un apóstol dice que no dejemos la hospitalidad. Y dice, porque en el Antiguo Testamento muchos hospedaron ángeles sin saberlos. Pero a estas alturas, papá, mamá, joven, jovencita, a estas alturas, por Dios, la prevención no es que nos vuelva egoístas, la prevención nos vuelve prudentes. No es que seamos egoístas. Vean, en mi casa, hermanos, en mi casa no se le da posada a ningún forastero. Que el hermanito, que pobrecito, que qué pecadito, que acabó de salir de la cárcel, que no tengo para esto, hermano. Vea, ¿sabe qué hemos hecho muchas veces con los hermanos que salen de la cárcel? Les ayudamos, porque es que no podemos cerrar la puerta, pero muchas veces le damos para un hotel. Tenemos convenios, como por ejemplo en Neiva con la fundación, y allá nos le dan posada, y a veces algunos hasta han salido trabajando con la fundación. Pero irle a dar posada en la casa a alguien que solo distingo así de tal, porque he ido, prediqué un mensaje en la cárcel o tal, y que ya con esto es suficiente para darle posada, no lo hago. Pero si fuera necesario u obligatorio, porque realmente es un escenario en el que no hay otra opción, le daríamos posada tomando todas las medidas de seguridad posible, todas. Si alguna vez en la casa le dimos posada a alguien, que sí lo hicimos, esa noche nos llevábamos a los hijos para la habitación matrimonial. Esa noche dormíamos ahí. Y eso que a esa persona llamábamos que realmente, que hermano, que vengo de tal congregación y que me quedé sin recursos, que no tengo posada, mi pastor es fulano de tal, llamábamos al pastor. Preguntábamos por el testimonio de esa persona. Hoy toca así, hermanos. En tiempos de Pablo dijo que no había que necesidad de pedir carta de recomendación, que nosotros éramos la misma carta. Hoy toca pedir carta de recomendación.
Si tú te trasladas de congregación y eres servidor, cuando te presentes en la nueva iglesia y el pastor te pida carta de recomendación, no te enojes, mi hermano, no te enojes. Hoy toca así, hoy funciona así. Hermanos, siguen robando iglesias, siguen robando hermanos. En mi distrito soy hostigante con los pastores. Le digo, hermanos, no se anden creyendo ese cuento. Y hay gente que cae. Que pastor, que yo vengo de la cárcel, que acabo de salir, que no tengo plata, que nadie me da trabajo, que nadie me da posada. El pastor David me bautizó. Y algunos compañeros caen. Y no se dan la tarea de llamarme a preguntarme si realmente conozco a esa persona. Y los han robado. Hermanos, por favor, no estamos en los tiempos de los patriarcas. No meta gente desconocida a su casa, y a veces ni algunos conocidos. Sea prevenido, no es egoísmo, sea prevenido. Entonces, como no es egoísmo, hay casos donde preferimos darles para el pasaje. Mire, presos que le hemos pagado hasta algo que llama la caución, un seguro que les exigen para que ya salgan a libertad. Les hemos dado para un hotel, les hemos dado para la comida, pero no los vamos a meter a la casa. A menos pues que estemos convencidos que realmente es un hombre que nació de nuevo, de verdad, verdad. Proverbios 22:3 en la NTV dice: el prudente se anticipa al peligro. Se anticipa. En una región de Colombia muy lejana a los pueblos, iba un ministro a predicar. Le tocaba quedarse varios días por allá porque era sumamente lejos. El transporte era muy difícil. Y lo ponían a dormir en la pieza de unas adolescentes, a compartir habitación con unas adolescentes. Hermano, no le haga ese mal ni a sus hijas ni al compañero. Eso no se hace, por Dios. No ponga en zona de riesgo ni a sus niñas ni a ese compañero. Ay, pero es que él es el pastor, pero es que él es el siervo de Dios, pero es que él es el ungido. Por Dios bendito, por Dios. ¿No hemos escuchado el refrán que dice que la ocasión hacia el ladrón no es cuento? Hay gente que nunca se han robado nada deliberadamente. Pero ante una oportunidad, una tentación, una persona pasando una tremenda necesidad, ver por ahí, no sé, una joya, un fajo de dinero y está en esa lucha, y algunos en esa oportunidad han cometido un acto de hurto. A mí, por ejemplo, que me vayan a dar posada en la pieza de las adolescentes a compartir, ¿usted cree? Vea, le meto su regaño santo a sus padres. Y le digo que si lo han hecho antes, que jamás lo vuelvan a hacer. Por el bien de las niñas y de uno. Decía un personaje en Colombia, algunos van a caer en cuenta. El diablo es puerco. El diablo es diablo. Ese cuento que es el ungido, que es el santo, que es el predicador, sí. Pero ese ungido, ese santo, ese hombre de Dios, ese gran predicador, sigue siendo de carne y de hueso. ¿Qué tal que tenga problemas en la casa con la esposa y hace rato le haya cortado los servicios? ¿Qué tal? Un hombre lleno de testosteronas, un hombre potente, durmiendo en la habitación con niñas de 14, 15 o 16 años, porque es el siervo de Dios. Eso no se hace. Hagamos prevención, es lo que hay que hacer. Llévate a tus hijos y a tus hijas para tu pieza y déjalo a él allá solito, que descanse en paz.
El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, pero los simples, los tontos, dice la TLA, los tontos avanzan a ciegas y sufren las consecuencias. Otro ejemplo de prevención, un atraco, hermanos. Por Dios, así como una violación no tiene justificación, un atraco tampoco. Que es que andaba solo por el barrio, que es que se nos cruzó en el camino, que es que yo estaba sin trabajo, que estaba en necesidad, que tenía las deudas encima y que vi la oportunidad en ese hombre de atracarlo. No tiene justificación. ¿Cómo voy a levantarme contra alguien a quitarle sus pertenencias que con tanto esfuerzo ha adquirido? Cuando es un padre, cuando es un hombre, cuando tiene también sus propias necesidades. Pero hermanos, aunque las apariencias engañan, ¿no? Y en ambos contextos. Hay gente que tiene una pinta de lo peor y resulta que no. Hay otros que tienen una pinta de ovejas, pero son lobos. Las apariencias engañan. Pero en ciertas regiones de las ciudades hay ciertas comunidades, le llaman calientes, peligrosas, zona roja, es una olla, ojo con esto, la jerga colombiana, no, rica en palabras. ¿Usted cree, hermanos? Yo salgo con mi esposa a visitar hermanos que están en casa por cárcel o familiares de privados de la libertad, y en toda ciudad tiene su zona caliente. Pero a veces toca ir a esos lugares a visitar a alguien. ¿Usted cree que yo voy con mi esposa y en la próxima esquina veo unos muchachos por ahí con una pinta bien sospechosa? Ojo, las apariencias engañan, pero una pinta. Es más, la zona está catalogada como zona peligrosa de alta, donde roban harto. Hay videos que en esa esquina roban harto, que atracaron a fulano, que atracaron a perano, que atracaron al señor de los salchichones y los panes y las totadas, que atracaron al señor de la colanta, que atracaron aquí, que atracaron allí. Hermano, si usted va a pasar por ahí con el cuento que en el nombre de Jesús voy para adelante, ni Jesús se tiró del templo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Que escrito está, sus ángeles mandará que te guardarán. No se tiró. Y tú te vas a tirar, teniendo la opción de irse por otro lado, de rodear la zona, 6 cuadras más. Ay, pero es que 6 cuadras, en el caso de las damas, que a veces como que para caminar algunas, ay, pero es que 6 cuadras, ¿es tu vida o las cuadras? Un taxi, un carro, consiga quien lo acompañe. Prevención. Hermanos, si fuera, yo a veces digo, ¿por qué estas personas, que de hecho son los que trabajo y a los que le predico, les he preguntado, ¿por qué tienen que atentar contra la vida de alguien? Porque una vez van llegando dando hiriendo. Aquí en Facebook hay palabras que no se pueden usar. ¿Por qué tienen que llegar dañando la integridad física de una persona? ¿Por qué simplemente no lo despojan? Aunque no está bien, pero hombre, despójenlo ya. Quítenle el dinero si lleva dinero. A quienes le han quitado una moto, pues quítenle esa moto. Pero ¿por qué tienen que atentar contra uno? ¿Sabe cuál es la filosofía de ellos? De algunos, no todos. ¿Eres tú o soy yo? Ellos son conscientes que mucha gente ya anda armada, que entre otras hay personas de la ley que van de civil. ¿Y cuántas veces algunos de ellos han perdido la vida en un intento de atraco? Porque el otro estaba armado. Entonces, algunos tienen una mentalidad ya tan retorcida y tan perversa que ellos llegan es asegurando a la víctima, y asegurarle es mandarlo al otro lado. Porque no quieren testigos, porque esa persona se va a recuperar, porque esa persona lo va a demandar. Pues de una vez volteemos esto. Entonces, si fuera que a uno simplemente lo despojaran de una pertenencia y ya, hermano, lo material se consigue, con dificultad, pero se consigue. Pero usted ganarse por ahí una situación grave en su cuerpo por no evitar, hagamos prevención. A estas alturas, hermanos, recoger
gente en carro, sin saber quién es y qué lleva. O asimismo abordar un medio de transporte no formal sin saber quién es o qué lleva. Se puede convertir en una conducta que te lleve a ti a la cárcel. A veces por afán y a veces por ahorrarse unos pesos. En la región donde fui criado se hablaba mucho de tirar dedo. Tirar dedo en esa región es cuando uno se va por una carretera y a todos los carros les hace así. Y funcionaba en mis tiempos de joven. A uno lo recogían, hermanos. ¿Usted cree que yo hago eso hoy? ¿Usted cree que yo estoy por ahí en una región entre pueblos y que me voy a poner a hacerle así a los carros a ver quién me recoge? Que a mí me para alguien en carro particular y me le voy a ir montando. A menos que sea un hermano que me reconoció. Ay, es el hermano David. O un amigo que hasta, amigo conocido. Ay, él es el que predica por Facebook y tal. Y bueno, pero hermanos, vean. Si esa persona lleva armas en el carro o lleva droga, y de pronto entrando al pueblo antinarcóticos tiene un operativo, están en pescas milagrosas o al azar, y al parar ese carro le encuentran droga o armas, ¿quién cree que se va para la cárcel? ¿Solo él? Tú también te vas para la cárcel. Y saldrás de la cárcel cuando demuestres que eres inocente, pero se le puede gastar 2 a 4 años. Haga prevención. Entonces, ni te montes en carros particulares por ahorrarte unos pesos o porque estás de afán, sin saber qué lleva y quiénes son, ni andes recogiendo gente por ahí porque a usted se le ocurrió, porque algunos lo hacen porque pues le dan unos pesos y qué tal, y que bueno, hasta para el peaje, porque allá a 2 kilómetros hay un peaje y lo que él me dé me sirve para el peaje. ¿En serio tú crees que eso es tan bueno hoy? No es egoísmo, es prevención. Vea, unos hermanos que yo conozco recogieron a una pareja con un niño, porque el hermano iba con la hermana. Claro, la hermana es madre, no es instinto de madre. Y precisamente estaba lloviendo, pero lloviendo. Cuando ve ella ya así como amojonados a papá, mamá y un niño. Y la hermana, ay, mi hijo, mire qué pecado, vea esa familia, recojámoslos. ¿Usted cree que estaban bajo la lluvia? Esa pareja, no es, ojo, esa. Que estaban bajo la lluvia porque pobrecito, porque qué pesar. Todos lo tenían fríamente calculados. Iban cargados de droga, llevaban droga, base de coca. Y hasta en el bolso del niño llevaban. Todo estaba coordinado. Salieron bajo la lluvia a propósito y salieron en familia para generar lo que la hermana sintió. Cuando los hermanos se percataron de la situación, no sé, Dios, ellos se percataron y entendieron lo que habían hecho. Se pusieron a orar ahí, a orar. Y llegando a un pueblo, a un municipio, a pocos kilómetros donde siempre hay un retén, mantienen el retén la mayoría de veces, les agarró afán y se bajaron. Venga, déjenos aquí, por favor, que se nos olvidó que tenemos que hacer una vuelta acá. No, ninguna vuelta. Porque muchas veces uno a 3 kilómetros, 4 kilómetros o 2 alcanza a ver allá los conos. Bendito Dios que los guardó. Donde esa gente caiga en un retén con los hermanitos que amablemente los recogieron, ahí estaría yo visitándolos en la cárcel a los hermanos. Hagamos prevención. No es egoísmo. Es que hoy el escenario no está para hacer esas cosas que se hacían antes. No está para eso. Yo tengo mucha información, muchas experiencias, muchos testimonios, pero como hermano, el tiempo es tiempo. Déjeme regalo una más. De pronto después, si el hermano me permite, si consideran esto importante, sería hasta bueno que usted diga, hermano David, qué tema de suma importancia, queremos la segunda parte, háganlo, hermano. Si no, todo bien, que
La Biblia está llena de palabras para predicar. Pero si usted dice, no, este tema vale la pena seguir escuchando sobre estos temas, póngalo ahí. Hermano, una segunda parte, hermano David, hermano Jairo o hermano fulano, los administradores, vale la pena seguir escuchando esta temática. Pero déjeme regale una más, le regalo una más y termino. A estas alturas, hermanos, cuidar niños ajenos se puede convertir en la oportunidad para que resultes en la cárcel sindicado y condenado por abuso sexual a menores, que da un montón de años. Hermanos, yo quisiera que no sonara a egoísmo. Es que yo llevo 22 años predicando en las cárceles y he visto de esto tantas veces, hermano. Hoy en día hasta abrazar, qué lástima, hermanos, que ni abrazar niños ni cargarlos, niños ajenos, no se debe hacer. Hermanos, eso es tremendo. Hoy en día los niños casi que nos toca volvernos paranoicos con ellos. Yo los saludo así, la cabecita. Me incomoda porque hay niñas muy dulces. A propósito, hermanos, eduque sus niñas. Hay niñas que son muy dulces, entiéndase, de 6 añitos, de 5, 7. Claro, como ellas le ven a uno que es el pastor, que es que predica, y ese carisma y ese cariño, y a veces estamos por ahí sentados, hablando con otros, y pues los hombres como vivimos con las piernas abiertas, porque pues el hombre se sienta así. De hecho, que se siente ahí todo así acomodadito, pues es lo contrario, eso se ve como raro. Y van niñas y se le van metiendo a uno entre las piernas. Pastor, Dios lo bendiga, y lo abrazan a uno entre las piernas. Hermanas, enseña a sus hijas que no hagan eso. No es perversidad, es prevención. Enséñelas por el bien de ella y por el bien de él. Miren, resultado, compañeros. Un compañero resultó en una situación porque a una niña la estaban abusando sexualmente, niña, 6, 5, 7 añitos, y eso comenzó a notarlo la profesora, porque la niña era la mejor estudiante, la más extrovertida, pero se convirtió en la más introvertida. Cambió, el comportamiento de la niña cambió radicalmente, ya se ensimismó, solo ella solita, triste, lloraba. La profesora la remitió a la psicóloga. Ella hizo el proceso y efectivamente estaban abusando a la niña. Y una vez ella remite eso a bienestar familiar, vienen los investigadores, viene todo ese protocolo enorme. Y mire la pregunta que le hicieron entre muchas: ¿a usted quién la abraza? Miren lo peligroso que es esto, mi papá, mi mamá. ¿A usted quién la abraza? Cuéntenos. Y la niña sacó un listado de personas que la abrazaban y entre ellas nombró al pastor. A mí me abraza el pastor. A mí me abraza fulano. Y todas esas personas ajenas a la familia que abrazaban a la niña fueron metidas, implicadas en el proceso. Y el pastor tuvo que entrar en receso hasta que resolviera esa situación. Para mí es exageradamente incómodo cuando estoy por ahí sentado y una niña, pastor, Dios lo bendiga, y se me mete entre las piernas. No permita eso. Por el bien de los dos, dígale a la niña, salude al pastor de la manito, Dios lo bendiga, pastor, y no más. Porque hoy en día la situación no se da para que uno tenga niños menores entre las piernas de uno, porque uno está sentado, se acercan, para que uno los cargue, para que uno los acaricie, para que uno les dé beso. Eso hoy en día no se puede hacer. Estos temas no son de hablar en lenguas, estos temas no son de que usted se ponga aquí a llorar. No, hermanos, para mí, que llevo 22 años en las cárceles, de estos temas debería haber mucha cátedra en las iglesias.
Los pastores deberían dedicar mucho tiempo a hablar de estas temáticas a la familia. Pero como no es un tema atractivo, no es amarillista, el título de la enseñanza, hagamos prevención, no es amarillista, no capta la atención, mucha gente lo menosprecia, pero grande bendición trae hacer prevención. Oremos, y a propósito oremos por las familias. Dígale al Señor que le dé sabiduría, que lo ayude. Soberano Salvador, bendito Señor, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias por haberme permitido estar aquí para compartir tu palabra con toda esta audiencia en este día, Señor. Señor, guarda a los padres, las madres, las familias. Guarda a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Señor, dale sabiduría a estos padres. Que por favor despertemos y entendamos la importancia de hacer prevención, porque es mejor la prevención que la reacción, que lamentar, que sufrir y que reaccionar. En tu nombre santo, mi Señor, gracias por la palabra. Hermanos, hoy me alargué mucho. Dios les bendiga. Que estén muy bien. No olvide pasar un día excelente en familia.